Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos los presentes. Tengo el grato honor de presentarles un tema muy importante. Mi nombre es Joel Eduardo Sierra Alarcón y este curso, Fluidos, Calor y Sonido, está a cargo del docente Galarza Espinosa Máximo Moisés. El tema del cual se va a presentar hoy día es el de fluidos. La presión en un fluido. ¿Qué nos dice este problema? Pues nos dice cuál es la diferencia entre la presión de la sangre en el cerebro cuando uno se para sobre su cabeza. Miles de nosotros alguna vez lo hemos intentado, incluso de chiquitos, o en las escuelas nos han enseñado esta actividad, ¿no? Esta maniobra. Y la presión al estar de pie. Supongamos que para este caso esta persona tiene 1,85 m de altura y su densidad de sangre es de 1060 kilogramos por metros cúbicos. El inciso B, ¿qué nos pide? Nos pide qué efecto tiene el aumento de esta presión sobre los vasos sanguíneos en el cerebro, obviamente al estar parado sobre su cabeza. Para ello aplicaremos, como pueden ver en pantalla, la representación gráfica del problema. La persona en este caso mide 1,85 m de altura y el primer paso es comprender el problema, pero antes debemos saber qué es el método Polya y lo vamos a aplicar aquí. Para eso nos apoyaremos de este paper, el método Polya. El primer paso es comprender el problema y nos vamos a apoyar con las siguientes interrogantes que nos va a facilitar este gran paso. Por ejemplo, ¿entiendes todo lo que se dice? ¿Cuáles son los datos? ¿Qué nos preguntan? ¿Qué es lo que nos piden? ¿Hay información necesaria y suficiente? Eso nos va a ayudar a comprender mejor el problema. El paso 2 es trazar un plan. Estas interrogantes nos pueden ayudar. Por ejemplo, ¿has resuelto antes un problema similar? Quizás sí, quizás no. Quizás en el colegio, en alguna academia, ¿no? Pero obviamente que es un nivel un poquito más complejo. ¿Qué puedes deducir a partir de los datos? ¿Qué relación tienen los datos entre sí si se relacionan con las incógnitas, por ejemplo, y de los datos? ¿Puedes dividir el problema en partes? Esto nos puede ayudar a que sea más sencillo a la hora de calcular el resultado. ¿Puedes enunciar el problema de otra forma? Esto nos ayuda, va de la mano con el anterior paso, que es comprender el problema. Al momento de comprenderlo con nuestras propias palabras, con nuestro propio léxico, por así decirlo, hace que tengamos el problema mucho más entendible, un poco más exacto, e incluso nos puede abrir a un mayor panorama y estar conectado con temas previos. El tercer plan es ejecutarlo, seguir los pasos que se trazaron y apoyarnos con la siguiente pregunta de si se puede evidenciar que cada paso es correcto. Si se presenta un problema en el camino, la mejor opción es darse una pausa, reordenar nuestras ideas y ejecutar el plan nuevamente, y así sucesivamente con cada problema que se nos presente. Y el último paso es examinar la solución, es cuestionarnos, dar nuevos criterios, nuevas hipótesis, qué es lo que hemos extraído de este problema mediante un método distinto quizás, y también preguntarnos si es correcta la solución. Esto implicaría diferenciar si la respuesta es tanto congruente al problema en requerimiento y sentido. Espero que se haya entendido y ahora sí regresemos a la diapositiva. Bueno, nos habíamos quedado en este primer paso, que era comprender el problema. Ahora sí, teniendo en claro qué es el método Polya, procedemos a desarrollarlo. ¿Qué datos nos da el problema? Era una pregunta que lo habíamos visto en el anterior paper. Y bueno, según los datos que nos brindan, tenemos a la altura de la persona, que es de 1,85 m, y a su densidad
de la sangre, que es de 1060 kilogramos por metros cúbicos. ¿Qué nos pide el ejercicio? Nos pide determinar la diferencia de presiones cuando una persona está de pie y cuando está de cabeza. Además, precisar qué efecto ocasiona el aumento de la presión en los vasos sanguíneos del cerebro. Quizás pueda ser beneficioso o lo contrario. Por último, ¿cómo podemos relacionar los datos con la incógnita? Para ello, es factible el uso de una fórmula, la cual nos referimos a la diferencia de presiones. Como pueden ver en pantalla, esta implica la siguiente fórmula. Esta diferencia de presiones es igual a la densidad por la gravedad por la altura, que relaciona la diferencia de presiones, nuestra incógnita, con la altura de la persona y la densidad de su sangre. Vendrían a ser los datos. El siguiente paso viene a ser concebir un plan. Primero verificamos que los datos se encuentren en el sistema internacional, sumamente importante, para no estar realizando otra vez estos cambios, ya que, como su nombre muy bien lo dice, de manera internacional, es un mutuo acuerdo en donde hace que los cálculos sean mucho más accesibles, y es bueno tenerlo claro desde ya para, por ejemplo, en un trabajo, tenerlo ya a la mano, por así decirlo, no agilizar los procesos. Ahora reconocemos la fórmula a emplear, que ya lo habíamos visto, y teniendo en cuenta que P delta sub P es la diferencia de presiones, S ρ es la densidad del fluido, G la gravedad y H la altura. Reemplazamos los datos brindados por el problema y lo procedemos a calcular. Finalmente analizamos el resultado obtenido, como por ejemplo percibimos si esta presión es mayor o menor y qué repercusión se podría originar. El tercer paso es ejecutar el plan. Los datos se encuentran en el sistema internacional. Recordemos que la altura en metros, 1,85 metros, densidad en kilogramos por metros cúbicos, 1060 sería, y la gravedad, esta puede variar, pero de manera más generalizada se toma como 9,81 metros por segundos cuadrados. Ahora procedemos a reemplazar en la fórmula. Haciendo el reemplazo de cada variable, sustituyéndolo, obtenemos como resultado esta diferencia de presiones a un valor de 19,2 por 10 al cubo pascales o 19,2 kilopascales. Por lo tanto, la diferencia de presiones desde los pies hasta la cabeza es de 19,2 kilopascales. El inciso B nos pregunta cuál era el efecto si se aumenta la presión sobre los vasos sanguíneos en el cerebro. Pues al notar que la presión ha aumentado, lo primero que se nos viene a la mente es el principio de Bernoulli, debido a que este principio indica que a mayor presión, menor será la velocidad, y de manera viceversa, lo mismo. Es decir, esta presión adicional genera una fuerza externa en las paredes de los vasos sanguíneos del cerebro, que a su vez ralentizan su velocidad, y puede que en muchos casos, al estar en buen tiempo de esta posición, puede ser muy perjudicial, haciendo que, como bien lo estamos explicando, esta presión aumente y realice algunas rupturas de los vasos sanguíneos, causando hemorragias internas en el cerebro. El último paso es mirar hacia atrás. Como se pudo visualizar, la presión al estar de cabeza prácticamente representó un quinto de la atmósfera, y desde un aspecto médico no se recomienda estar en esta postura por mucho tiempo, ya que nos podría generar accidentes cerebrovasculares, como bien se había mencionado, por lo mismo que se aumenta la presión en los vasos sanguíneos. Esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Joel Sierra y muchas gracias.